tardes, buenos días, buenas noches, depende del momento en el que vean este video. Es mi respuesta, aquí les traslado mi respuesta a sus intervenciones en el foro sobre el texto de José Ortega y Gasset, que intenta hacer un ejercicio para que ustedes puedan reflexionar acerca del carácter más general de la universidad a partir de una problematización que hizo José Ortega y Gasset en los años 30, ¿sí? Eh, un intelectual español que tiene muy fuertes vínculos con la cultura argentina, con la Universidad Argentina, y que nos parecía una digamos, primera entrada a las reflexiones sobre el carácter general de la actividad universitaria, de las instituciones universitarias, de los modelos universitarios, que podía permitir una reflexión más fecunda, ¿no? Bueno, el texto de Ortega y Gasset, como les decía, es un texto que tiene casi 100 años, pero que plantea varios interrogantes sumamente relevantes. Nosotros seleccionamos allí 5 preguntas, ¿sí? Que son: ¿quién va a la universidad? ¿Por qué qué se enseña y para qué se forma en la universidad? ¿Qué debería enseñar y para qué debería enseñar la universidad? ¿Qué cambios requiere la universidad? Y por último, ¿qué papel debería desempeñar la universidad en la vida pública? Bueno, por suerte hay una participación muy amplia de ustedes en el foro. La verdad que casi todas las personas en el curso participaron, dieron sus respuestas. Eh, Podría calificar así en general, ¿sí? Una mirada muy, digamos, del conjunto, que hay un grupo, digamos, muy aplicado, que trató de reflexionar con mucho detalle sobre el tema. Por otra parte, he visto algunas respuestas más de tipo de telegrama. Eh, no es que esté bien o mal contestar más largo o más corto, lo que pasa es que hay algunas preguntas que no pueden responderse en una oración nada más, ¿no? Por ejemplo, ¿qué debería enseñar y para qué? Bueno, ahí tendríamos ya 2 oraciones por lo menos. Así que la sugerencia, como siempre, es tratar de meterse un poco en la lógica de este tipo de textos, de este tipo de materias. Yo entiendo que hay poca gente de la ciencia formada originalmente en las ciencias humanas, de su formación de base. En ciencias humanas en general, el lugar de la argumentación es fundamental para poder responder los interrogantes planteados, ¿no? Entonces, quizás hay que prestarle un poco más de, digamos, atención a ese aspecto. Eh, Respecto de las respuestas en general, yo diría que eh, la mayoría de las respuestas son acertadas, no hay respuestas eh, simplemente incorrectas, ¿sí? Lo que sí encontré es que hay algunas de esas respuestas que en general dedican poca fuerza, ¿sí? A un aspecto que es fundamental, ¿sí? Que es el de, digamos, ¿para qué debería enseñar la universidad? Bueno, no, ¿para qué debería formar la universidad? Bueno, no solo debería enseñar cultura general para estar acorde con el espíritu de su tiempo, ¿sí? Sino que eso tiene que ver también con el oficio de mandar, de dirigir la sociedad, ¿no? Y eso, por ejemplo, yo lo encontré en el trabajo de Juan Carlos Arévalo y de Romina Arbúes, ¿sí? Esos son 2 trabajos donde está muy bien subrayado ese tema. Sugiero que, ya que tenemos todos y todas acceso al foro, busquen esas intervenciones que están muy bien, que subrayan justamente ese aspecto. Ahora, ¿cuál es la problemática general que tiene Ortega y Gasset y en la cual nos ofrece su reflexión sobre la universidad? Bueno, en primer lugar que
Para Ortega y Gasset hay una crisis civilizatoria en Europa en la primera mitad del siglo XX. eh, las guerras mundiales, el ascenso del nazismo, del fascismo, bueno, son todos elementos que denotan, ¿sí?, una crisis muy general. Hay un texto muy importante que si ustedes seguramente lo pueden conseguir como un libro de saldos y todo, que se llama La rebelión de las masas, es un texto de él, donde el autor justamente reflexiona sobre el problema de una sociedad eh, polarizada, ¿sí? Donde hay una gran masa profundamente resentida, ¿sí? Con un desarrollo de la actividad social que en buena medida para la dirección está excluida esa masa de la dirección, pero sobre todas las cosas está excluida de los saberes, ¿sí?, de los saberes de la cultura universal, ¿no? Entonces, justamente eso genera movimientos autoritarios de masas, ¿sí?, como los que mencionaba hace un rato, como el fascismo o el nazismo. Entonces, me parece interesante saber que Ortega y Gasset tiene eso en mente, como caracterización de la situación histórica, de la etapa histórica que le tocaba vivir a principios, las primeras décadas del siglo XX. Y en ese marco se enfoca justamente la cuestión universitaria, ¿sí? En el marco de, bueno, que la universidad, como dice la primera pregunta, ¿quién va a la universidad? Va una muy pequeña parte de la población, y eso es verdaderamente un problema. Él considera que es deseable que vaya una porción mayor de la población a la universidad, ¿sí? Aunque subraya algo muy importante, ¿no?, que ya nos permite pensar un poco en términos de las relaciones entre universidad y gobierno a lo largo de la historia, que tiene que ver con que la ampliación de la población que vaya a la universidad no depende enteramente de la universidad, depende fundamentalmente de una reforma del Estado, ¿sí? Y eso es importante, ¿no? En segundo lugar, bueno, ¿qué se enseña y para qué se forma en la universidad? Ortega y Gasset señala que en la universidad se enseñan profesiones e investigación científica, ¿no? Y aquí me parece muy importante que tengamos en consideración estas coordenadas, ¿sí? Estas coordenadas de el lugar que tienen las profesiones, el lugar que tiene la investigación, que son, digamos, núcleos de análisis para entender la actividad universitaria muy importantes, ¿no? Y que muchas veces las carreras que son de profesionales o que son de científicos o científicas son carreras que tienen lógicas distintas de funcionamiento, lógicas académicas, lógicas de docencia, lógicas de estudio, ¿sí? Y eso hace a la universidad también muy diversa, ¿sí? Tienen que considerarlo. Ahora, con esto no alcanza, dice Ortega y Gasset, y en esto realmente es una reflexión de una lucidez muy grande, porque Ortega y Gasset entiende que la universidad debería formar a la dirección de la sociedad, ¿sí? Debería fortalecer la capacidad justamente de quienes dirigen la sociedad en los distintos estratos, sean profesionales, sean científicos, y los mismos políticos que son quienes dirigen finalmente el Estado, que han pasado por la universidad. Bueno, la universidad debería formar también con las ideas más relevantes que tiene la humanidad en ese tiempo, ¿sí? Esto un poco lo hemos conversado en su momento respecto de el descubrimiento de nuevas autoridades en la universidad medieval y cómo eso de algún modo estimuló a algunos jóvenes a participar de la vida universitaria, despertó curiosidad.
Bueno, yo creo que este aspecto de la universidad es fundamental, ¿sí? Y es un aspecto que de alguna manera hace a la capacidad de la universidad, no solo de formativa para la parte dirigente de la sociedad, insisto, no solo la dirección más general de la sociedad, sino también quienes dirigen instituciones, empresas, etcétera, sino también que hace a la capacidad de la universidad de ser una institución que tiene algo para decir, tiene algo para aportar eh, a la actividad social más general, no solo, digamos, sus partes específicas. Y es muy interesante lo que señala de Europa rota en pedazos, ¿no? Porque hay una cuestión de la especialización que está presente como problema, tópico de discusión en la Europa de aquellos tiempos y que podemos trasladarlo al día de hoy, ¿no? El tema de cómo la especialización nos impide eh, ser cultos, pero no cultos en un sentido de erudición y de, digamos, vanagloriarnos un poco de cuántos libros leímos, ¿no? Sino ser cultos en el sentido de tener una comprensión de la situación de nuestro tiempo, ¿sí? De las ideas de nuestro tiempo, de cómo en nuestro tiempo son determinados valores culturales, determinado tipo de preguntas que se hace la sociedad de nuestro tiempo, y de esa manera estar mucho mejor orientados para dirigir actividades sociales, ¿sí? Entonces, en ese sentido, me parece que la mirada de Ortega y Gasset tiene una enorme vigencia, aparte porque lamentablemente nos toca vivir también, como le tocó a Ortega y Gasset, tiempos difíciles, ¿no? Hemos vivido la pandemia, eh, la guerra en Europa se ha intensificado en este último tiempo, la guerra en Ucrania, y todo nos hace pensar que estamos ante una redefinición a nivel del poder global, ¿no? Entre China, Estados Unidos y todas las tensiones que eso conlleva a todas las sociedades del mundo. Entonces, efectivamente, la tarea de la universidad no solo no puede quedarse limitada a enseñarnos a trabajar en el laboratorio o a enseñarnos a trabajar en la biblioteca o a enseñarnos a manejar determinados datos, sino que tiene que también enseñarnos a comprender cuáles son las ideas que organizan esta época, ¿sí? A la gente de esta época. En ese sentido, ¿qué cambios requiere? Bueno, se comprende, ¿no? Requiere justamente que la universidad esté abierta a la transformación de la formación, ¿sí? Y a una mirada y incorporar las miradas más avanzadas de nuestro tiempo, ¿sí? Y ese es un tema interesante porque en general las universidades tienden a, como todas las instituciones, tienden a reproducir su propia organización previa, ¿no? Entonces, ahí creo que la comunidad universitaria, entendida en el sentido de la comunidad de estudiantes y docentes, relativamente autónoma, debe bregar justamente por mantener esa actualización. Y bueno, ¿qué papel debería desempeñar la universidad? Bueno, ahí eh, Ortega y Gasset hace casi un siglo nos decía algo que tendríamos que reflexionar en qué medida es actual, ¿sí? Pero es sugerente, ¿sí? Lo que dice es que, bueno, que la universidad debería tener una especie de capacidad de poder moral, de tener una mirada sobre la actualidad, sobre los grandes problemas de la actualidad, que vaya mucho más allá de los acontecimientos, los eventos, inclusive los eventos que llaman la atención de todo el mundo. Tener una mirada más de los procesos más profundos en los cuales existen determinados eventos, ¿no? Yo les voy a dar un ejemplo que quizás lo han escuchado otras veces ya, pero como hablamos hace un rato, mencioné la guerra de Ucrania, ¿no? En Ucrania.
Bueno, efectivamente la guerra en Ucrania no comenzó con la invasión de Rusia, sino que había una guerra ya antes en Ucrania, hace ya 8 años. Y por otra parte, pensar el mundo en guerra, ¿no? Desde la universidad es importante, y se ha dicho muchas veces, ¿no? Hay guerras en muchos lugares del mundo antes de la guerra, antes que comience la guerra en Ucrania, ¿no? La humanidad vive con el fenómeno de la guerra y con lo terrible que es ese fenómeno. Y bueno, la guerra en Ucrania es otra guerra más, ¿sí? Que para considerar. Entonces, fíjense, ¿no? Lo que nos llama la atención, lo que recibe más clics en los sitios de noticias, eh, ahí mirando un poco lo que decía de los periodistas. Bueno, ¿y qué dice la universidad? Bueno, los especialistas en política internacional, especialistas en historia de la guerra, en historia europea, etcétera, bueno, nos dan otra mirada que es diferente de los clics, ¿no? No es que empezó la guerra, por ejemplo, ¿no? Si, nos llama más la atención la noticia de empezó la guerra que un análisis un poco más profundo. Bueno, para eso está la universidad, para hacer análisis un poco más profundos y para que eh, digamos, haya una mirada con mayor capacidad de comprensión de los fenómenos reales. Bueno, estas son las respuestas a sus intervenciones. Yo sugiero ahora concentrarnos en lo que viene, que es el surgimiento de las universidades en el Río de la Plata, y vamos a llegar hasta el proceso de la reforma universitaria. Vamos a ver esas actividades en la próxima semana. Vamos a tener un encuentro sincrónico el día viernes que viene, hoy es viernes 17, viernes 24, ¿sí? A las 17 horas. Y bueno, espero que podamos seguir conectados y con energía para avanzar en estos temas que son verdaderamente apasionantes. Bueno, les mando un saludo muy grande y nos estamos viendo.